Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Belén Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día 102 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del Evangelio según San Juan, del capítulo 10 al 12, y el libro del Proverbios, capítulo 6, del versículo del 1 al 5. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. Si así lo deseas, ve a traer tu Biblia y ponle pausa en este video. Vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 10. Les aseguro que quien no entre por la puerta del corral de las ovejas, sino por cualquier otra parte, es ladrón y bandido. El pastor de las ovejas entra por la puerta. A éste le abre el guardián para que entre, y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las saca fuera del corral. Cuando ha salido de todas las suyas, se pone enfrente de ellas y las ovejas le siguen, pues conoce su voz. En cambio, nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él, porque su voz les resulta desconocida. Jesús le puso esta comparación, pero ellos no comprendieron su significado. Entonces Jesús continuó diciendo: les aseguro que yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas. Todos los que vienen antes que yo eran ladrones y bandidos. Por eso las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Todo el que entre en el corral de las ovejas por esta puerta estará salvo, y sus esfuerzos por buscar alimento no serán vanos. El ladrón va al rebaño únicamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas, no como el jornalero, que ni es verdadero pastor ni propietario de las ovejas. El jornalero, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. El jornalero se porta así, porque trabaja únicamente por el suelo y no tiene un interés por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, y lo mismo que mi Padre me conoce a mí. Yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Pero tengo otras ovejas que no están en este rebaño. También a estas tengo que atraerlas para que escuchen mi voz. Entonces se forma un rebaño único bajo la guía de un solo pastor. El Padre me ama, porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo. Nadie tiene poder para quitármela. Soy yo quien le doy por mi propia voluntad. Yo tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo. Esta es la misión que recibe mi Padre. Estas palabras de Jesús fueron las causas de una nueva división de opiniones entre los judíos. Muchos decían: está poseído por un demonio, está delirando. ¿Por qué lo escuchan? Otros, en cambio, decían: sus palabras no son las de un endemoniado. ¿Podría un endemoniado dar la vista a los ciegos? Era invierno. Se celebraba en Jerusalén la fiesta que conmemoraba la dedicación del templo. Jesús estaba en el templo, paseando por el pórtico de Salomón. En esto se le acercó a los judíos y lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si eres el Cristo, dilo claramente de una vez. Jesús le respondió: ya les dije con toda claridad y no me han creído. Las obras que yo hago por encargo de mi Padre dan testimonio de mí. Ustedes, sin embargo, no me creen, porque no pertenecen a las ovejas de mi rebaño. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán para siempre. Nadie puede arrebatármelas. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatármelas. El Padre y yo somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Jesús les dijo: he hecho ante ustedes muchas obras buenas por encargo del Padre. ¿Por cuál de ellas quieren apedrearme? Los judíos le contestaron: no es por ninguna obra buena por la que queremos apedrearte, sino por haber blasfemado, pues tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en su ley: yo les digo, ustedes son dioses? Pero si la ley llama a dioses a aquellos a quien fue dirigida la palabra de Dios, y lo dicen, la Escritura no puede ponerla en duda. Entonces, ¿con qué derecho me acusan de blasfemia por haber dicho yo soy hijo de Dios, y a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo? Yo no realizo obras iguales a las de mi Padre. No me crean, pero si las realizo, acepten el testimonio de las mismas.
aunque no quieran creer en mí. De este modo reconocerán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así pues, intentaron de nuevo detener a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Jesús fue de nuevo a la otra orilla del Jordán, al lugar donde anteriormente había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Acudía a él mucha gente que decía: es cierto que Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que dijo cerca de éste era verdad. En aquella región, muchos creyeron en él. Capítulo 11. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Era natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, es la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Sus hermanas mandaron a Jesús este mensaje: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al enterarse, dijo: esta enfermedad no terminará en la muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios, y a través de ella se dará también a conocer la gloria del Hijo de Dios. Por eso Jesús, aunque amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro, se quedó en aquel lugar otros 2 días después de haber oído que Lázaro estaba enfermo. Pasado este tiempo, dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Ellos contestaron: Maestro, hace poco que los judíos quisieron apedrearte. ¿Cómo es posible que quieras regresar allá? Jesús respondió: ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Cualquiera puede caminar durante el día sin miedo a tropezar, porque la luz de este mundo ilumina su camino. En cambio, si uno anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Y añadió: nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo iré a despertarlo. Los discípulos comentaron: Señor, si está dormido, ¿se recuperará? Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, mientras que sus discípulos entendieron que se refería al sueño natural. Entonces Jesús expresó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado ahí, por el bien de ustedes, para que sí tengan motivos más para creer. Vamos pues allá. Tomás, por sobrenombre el mellizo, dijo a los otros discípulos: ¿vamos también nosotros a morir con él? A su llegada, Jesús se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania está muy cerca de Jerusalén, como a 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a Betania para consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Tan pronto como Marta se enteró que llegaba Jesús, salió a su encuentro. María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún así, yo sé que todos los que pidas a Dios, Él te lo concederá. Jesús le respondió: tu hermano resucitará. Marta le dijo: ya sé que resucitará cuando tenga lugar la resurrección de los muertos, al final de los tiempos. Entonces Jesús afirmó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que esté vivo y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir a este mundo. Terminada esta conversación, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está aquí y te llama. María se levantó rápidamente y salió al encuentro de Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Se había detenido en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Cuando los judíos estaban con María en casa consolándola, vieron que se había levantado rápidamente y había salido, y la siguieron pensando que irían al sepulcro para llorar ahí. Sin embargo, María se dirigió a donde estaba Jesús. Cuando le vio, se puso de rodillas a sus pies y exclamó: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar, y a los judíos que también lloraban, se conmovió y suspiró profundamente. Después les preguntó: ¿dónde lo han sepultado? Ellos contestaron: ven, Señor, y te lo mostraremos. Entonces Jesús comenzó a llorar. Los judíos comentaban: ¿cómo lo quería? Pero algunos dijeron: ¿este que dio la vista al ciego no podrá haber hecho algo para evitar la muerte de Lázaro? Jesús suspiró profundamente otra vez y se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una gran piedra. Jesús le ordenó: retiren la piedra hacia un lado. Marta, la hermana del difunto, lo advirtió: Señor, tiene que oler muy mal, porque ya hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿no te he dicho que
Si tienes fe, verás la gloria de Dios. Cuando retiraron la piedra, Jesús miró al cielo y exclamó: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé muy bien que me escuchas siempre. Si hablo así es porque lo que están aquí, para que crean que tú me has enviado. Terminada esta oración, exclamó Jesús con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. El muerto salió del sepulcro. Tenía las manos y los pies vendados y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: Quítenle las vendas para que pueda andar. Al ver lo que Jesús había hecho, muchos de los judíos que habían ido a visitar a María creyeron en él. Otros, en cambio, fueron a contarle a los fariseos lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo de ancianos. Se decían: ¿Qué hacemos? Este hombre está realizando muchos signos. Si dejamos que siga actuando así, toda la gente creerá en él. Entonces las autoridades romanas tendrán que intervenir y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: Están completamente equivocados. ¿No se dan cuenta de que es preferible que muera un solo hombre por el pueblo a que toda la nación sea destruida? Caifás no hizo esta propuesta por su cuenta, sino que, como desempeñaba el oficio de sumo sacerdote aquel año, anunció bajo la inspiración de Dios que Jesús iba a morir por toda la nación. Y no solamente por la nación judía, sino por conseguir la unión de todos los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de este momento, tomando la decisión de dar muerte a Jesús. Por eso Jesús ya no se mostraba públicamente entre los judíos. Dejó la región de Judea y se fue a un pueblo llamado Efraín, muy cerca del desierto, y se quedó ahí con sus discípulos. Estaba muy próxima la fiesta judía de la Pascua. Ya antes de la fiesta, mucha gente de las distintas regiones del país subía a Jerusalén para asistir a los ritos de purificación. Estas gentes buscaban a Jesús y, estando en el templo, se decían a nosotros: ¿Qué les parece? ¿Vendrá la fiesta? Los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que, si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, le informaran y así ellos pudieran detenerlo. Capítulo 12. 6 días antes de la fiesta judía de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Ofrecieron ahí una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. Entonces María se presentó con un frasco de perfume muy caro, casi medio litro de nardo puro, y ungió con él los pies de Jesús. Después lo secó con sus cabellos. La casa se llenó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a traicionar, protestó diciendo: ¿Por qué no se vendió ese perfume en 300 denarios para repartirlo entre los pobres? Si dijo esto, no fue porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa del dinero común, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo: Déjala en paz. Esto que ha hecho anticipa el día de mi sepultura. Además, a los pobres los tendrán siempre con ustedes. A mí, en cambio, no siempre me tendrán. Un gran número de judíos se enteró de que Jesús estaba en Betania y fueron allá, y no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Los jefes de los sacerdotes tomaron entonces la decisión de eliminar también a Lázaro, porque por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando los muchos peregrinos que habían llegado a la ciudad para la fiesta se enteraron de que Jesús se acercaba a Jerusalén, juntaron ramos de palmeras y salieron a su encuentro gritando: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el Rey de Israel». Jesús encontró a mano un burro y se montó sobre él. Así lo había predicho la Escritura: «No temas, hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, montado sobre un burro». Al principio sus discípulos no comprendieron estas palabras, pero cuando Dios glorificó a Jesús, cayeron en la cuenta de que aquellas palabras de la Escritura se referían a Él y se había cumplido en Él. Los que estaban con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos daban testimonio de lo que habían visto. Pero eso la gente salía al encuentro de Jesús, porque habían oído contar el signo que había hecho. Ante esto, los fariseos comentaban entre sí: «Está bien claro que no conseguimos nada, todo el mundo lo sigue».
Entre los que habían llegado a Jerusalén para dar culto a Dios, con ocasión de la fiesta, habían algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era natural de Betsaida y Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe se lo dijo a Andrés, y los dos juntos se le hicieron saber a Jesús. Jesús contestó: Ha llegado la hora en que Dios va a glorificar al Hijo del Hombre. Yo les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, quedará infecundo, pero si muere, dará fruto abundante. Quien aprecia su vida terrena, la perderá. En cambio, quien sepa desprenderse de ella, la conservará para la vida eterna. Si alguien quiere servir, que me siga. Corre la misma suerte que yo. Todo aquel que me sirva será honrado por mi Padre. Me encuentro profundamente angustiado. Pero, ¿qué es lo que puedo decir? Padre, líbrame de esta hora. De ningún modo, porque he venido precisamente para aceptar esta honra. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó esta voz que venía del cielo: Yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De los que estaban presentes, unos creyeron que había sido un trueno, otros decían: ha hablado un ángel. Jesús explicó: Esta voz se ha dejado oír no por mí, sino por ustedes. Es ahora cuando el mundo se va a ser juzgado. Es ahora cuando el que tiraniza a este mundo va a ser arrojado fuera. Y yo, una vez que haya sido elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con esta afirmación, Jesús quiso dar a entender la forma en que iba de morir. La gente dijo: Nuestra ley nos enseña que el Mesías no morirá nunca. Entonces, ¿qué quiere decir con eso de que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús respondió: Todavía está la luz entre ustedes, pero no por mucho tiempo. Caminen mientras tengan esta luz, para que no les sorprenda la oscuridad. Porque el que camina en la oscuridad no sabe a dónde se dirige. Mientras tengan la luz, crean en ella. Solamente así serán hijos de la luz. Después de decir esto, Jesús se retiró y se escondió de ellos. A pesar de que Jesús había hecho tantos signos, no creían en él. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestros mensajes? ¿A quién ha sido manifestado el poder del Señor? El mismo Isaías había indicado la razón por la cual no podrían creer. El Señor ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón, de modo que no vean con sus ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan a mí, para que yo los sane. Isaías anunció esto porque había visto la gloria de Jesús y por eso hablaba de él. Sin embargo, fueron muchos los que creyeron en Jesús, incluso entre los personajes importantes, pero no se atreven a manifestarlo públicamente, a causa de los fariseos, por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Para ellos contaba más tener buena fama ante la gente que ante Dios. Jesús afirmó solemnemente: El que cree en mí, no solamente cree en mí, sino también en el que me ha enviado. El que me ve a mí, ve también al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no siga en la oscuridad. No seré yo quien condene al que escuche mis palabras y no haga caso de ellas, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Para aquel que me rechaza y no acepta mis palabras, hay un juez. Las palabras que yo he pronunciado serán lo que él les condene en el último día. Porque yo no he hablado en virtud de mi propia autoridad. El Padre que me envió es el que me ordena de lo que debo decir y enseñar. Y sé que su enseñanza lleva a la vida eterna. Así pues, lo que digo es lo que me ha dicho el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos 3 capítulos que hemos escuchado de San Juan, el primero del buen pastor y también acerca de que Él es la puerta, nos muestra ya ese caminito. Ya se muestra ya como el Mesías, como el que está por venir. Y también ya muestra signos de esa presencia del Mesías. Y el primer signo tan imponente y sobre todo tan lleno es la resurrección de Lázaro. Pues da testimonio de lo que hizo, lo que dijo anteriormente. Esto le da esta sintonía. Y es cuando empieza ahora esta controversia y sobre todo de
quién cree y quién no cree. Y termina Jesús diciendo la afirmación de cuál es la condena del mundo. La condena es no creer en Jesús. ¿Cuántas veces nosotros nos ha pasado que ni hemos escuchado la voz de Dios, ni hemos creído en sus signos, y mucho menos hemos buscado la salvación? Porque tenemos la luz, pero la rechazamos. Pidamos al Señor que nos enseñe este camino, meditando la palabra de Dios. Habiendo meditado el Evangelio según San Juan, pasemos al proverbio del capítulo 6, del versículo del 1 al 5. Hijo mío, si has salido fiador de tu prójimo, si te has comprometido con un extraño, si te sientes obligado por tus palabras, si te has dejado atrapar por ellas, haz esto, hijo mío. Si quieres salvarte, pues ha caído en poder de tu prójimo, ven sin tardanza. Inoportuna a tu prójimo. No concedas sueño a tus ojos, ni reposa a tus párpados. Escapa como gacela a la trampa, como pájaro a la red del cazador. Oración final. Dios Padre nuestro, tú que nos has enviado a Jesús como la luz verdadera, haz que escuchemos su voz, y especialmente que podamos vivir tu misericordia y tu gracia a la luz del Espíritu Santo, y que así, unidos a tu amor, podamos cumplir los mandamientos y alcancemos la salvación. Que nunca dejemos de iluminar la luz de Cristo en nuestros corazones y podamos estar siempre unidos a ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buena familia, hemos terminado un día más de lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir creciendo y sobre todo enamorándonos de esta gran lectura de la palabra. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.